Baishapa, Ñandeyara Tapendero Basa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Coarapa Guaru PM, Boepu Ñeyoayu. Hoy les traigo la lección Ñeyoayu, que significa oración. Concepto. Ñeyoayu, Ñeepu Kwa, Rembiporu, Iyehewiba, Hembiapo, Oyapocuevo, Oporomo Maranduba. ¿Qué significa oración? La oración gramatical es la unidad lingüística independiente que tiene la función de comunicar un mensaje con significado completo. Anteriormente decíamos que la oración es la persona, cosa, animal de quien se habla en la oración con sentido completo. Que es la misma cosa lo que yo recién les dije, el concepto. Tembieshana, tenemos acá la primera oración. Shesu oyapo tembiu. La traducción sería: mi mamá prepara comida o mi mamá hace comida. Teroñe significa sujeto. En este caso, Shesu es el sujeto. Teroñe ereje oye eva, predicado. El sujeto ya sabemos que es la parte principal de la oración. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Entonces, sujeto es shesu. Predicado es oyapo tembiu. Sería entonces shesu el sujeto. Oyapo tembiu sería el predicado. Elementos del sujeto. El sujeto tiene dos elementos. Ñeepu, que es núcleo, el núcleo del sujeto. En este caso es s, de quien se habla. La más importante, s. En este caso el núcleo es s, núcleo. El segundo es tero moimbaja. Complementos. El sujeto tiene un complemento que le ayuda, en este caso es she, shesu, mi mamá, adjetivo posesivo, she, le acompaña siempre. Este es el complemento entonces, she. Complemento del verbo, moimbaja, bojasa pureba, complemento directo. El complemento directo indica el que recibe directamente la acción del verbo, que vamos a ver oportunamente en estos tres ejemplos que les traje. El otro es moimbaja o porombohasaba, complemento indirecto. Es el que recibe indirectamente la acción del verbo. Moimbaja o paishawa indica la circunstancia en que se realizaron los hechos y puede indicar tiempo, lugar, modo, etc. Entonces, el complemento del verbo sería el que le acompaña. El verbo acá es oyapo. Y tembiu, bae oyapo, tembiu. El complemento del verbo sería entonces tembiu en este caso. También shana, ejemplo. El primer ejemplo que tenemos dice: pe mita iñacajata con ewibe. Ese niño es cabezudo desde que amanece. Pe mita, ¿de quién hablamos acá? Hablamos de pe mita, ese niño. ¿Qué hace ese niño? Iñacajata con ewibe, es el predicado. El núcleo del sujeto es mita. El núcleo del predicado es el verbo iñacajata. ¿Qué le acompaña al sujeto? P, adjetivo demostrativo. Amó cuñacaraí ombaapo. Aquella señora trabaja. Entonces sería amó cuñacaraí
el sujeto, el núcleo, cuña caray. Omba apo, verbo. Acá no hay complemento del verbo. En este caso no hay complemento del verbo. La tercera, ko apukajo a. Esta silla se cayó. Ko apuka es el sujeto. Núcleo del sujeto apuka. Jo a se cayó es verbo. Tampoco acá lleva el complemento del verbo. En la cuarta, sheru oyowa shebe kuja. Este le corresponde a complemento directo. Sheru, sujeto. Oyowa shebe kuja. Me compró para mi hamaca. ¿Por qué acá shebe, a mí, directo? Tiene que responder a la pregunta mba'e o mba'epa. Sheru oyowa. Mba'e oyowa shebe kuja. Me compró la hamaca. Kuja. Hay que responder a la pregunta mba'e o mba'epa. Quinto, shesu o me'e shebe. Shesu es el sujeto. El núcleo del sujeto es s. O me'e shebe. Me dio a mí. Acá el indirecto tiene que responder a la pregunta mabape o abape. Entonces, ome'e shebe es predicado, ome'e. Mabape shebe, a mí. Entonces, este viene a ser el complemento indirecto, shebe, a mí. Pekuñataí oikomomburu. Pekuñataí es el sujeto. El núcleo del sujeto es kuñataí. Y acá tenemos oikomomburu, el predicado. Oiko, donde sería circunstancial de lugar. Oiko, mo, momburu. Entonces, este circunstancia, este es un complemento, momburu. Bueno, así tuvimos entonces lo que es oración. ¿De qué consta la oración? Sujeto y predicado. Que el elemento del sujeto se vuelva a dividir en núcleo y complementos. Y los complementos del verbo en tres. Complemento directo, complemento indirecto y circunstancial. Es decir, que dentro de una oración hay complemento del sujeto y hay complementos del verbo. Así terminamos esta lección de hoy. Muchas gracias a todos. Ya yo ya pevé.